Hola a todos, yo soy Juan, aunque muchos me conoceréis como el Peliculitas, y hoy vamos a hablar sobre, posiblemente sea la primera gran sorpresa de terror de 2025, sí, es la primera gran sorpresa de terror de 2025, vamos a hablar sobre Heretic, la nueva peli de Scott Beck y Brian Booth, directores bastante curiosos, sobre todo guionistas muy curiosos y muy cumplidores. Es la nueva peli conocida porque es la nueva peli de Hugh Grant, es la peli donde Hugh Grant da un giro extremo a su trayectoria, tampoco tanto. Hablaremos sobre ello, que yo tengo una teoría sobre eso y sobre cómo Heretic es una peli interesantísima, pero no precisamente por la interpretación de Hugh Grant, que está realmente muy bien, pero es que Hugh Grant siempre está muy bien y para mí esta película, y aparte con un 6 de nota, porque sale Hugh Grant, o sea, y no hay cosa que me guste más que ver a Hugh Grant en una pantalla de cine. Bueno, vamos a ver unas imágenes y hablamos sobre Heretic. ¿Cabes por aquí? ¿Estás loca? Tenemos que irnos a casa. No os lo impediré, si queréis iros. Pero quiero que escojáis por qué puerta pasar según vuestra fe. ¿Qué tiene eso que ver con irnos? Todo. Scott Beck y Brian Booth son los directores de una de las pelis más interesantes de terror que tampoco descubre la penicilina ni falta que le hace, como es Haunt, la casa del terror, película de hace unos años producida por Eli Roth, que estaba bastante chula, era una peli que molaba bastante, donde unos chavales se metían en una casa del terror dentro de una feria, pero que no era una casa del terror de la feria, sino que era una casa del terror real. O sea, una peli que estaba bastante chula, sinceramente. Luego fueron los directores de una peli que se llama 65, protagonizada por Adam Driver, que estaba bastante chula. Rollito pulp, con dinosaurios, ciencia ficción. No era nada del otro mundo, de hecho la peli era bastante regulinchi, pero estaba bien, sinceramente estaba bien y ya, tampoco estaba mal. Pero sobre todo estos dos tíos, Scott Beck y Brian Booth, son muy conocidos por escribir uno de los que se dice son uno de los mejores guiones de los últimos años, como fue el de Un lugar tranquilo, película que dirigió John Krasinski, que ya lleva 3 partes, sobre todo la segunda para mí es una obra maestra de la historia del cine de terror de los últimos tiempos, pero ellos fueron los guionistas de la primera entrega, película muy novedosa en su terreno. A mí es una película que me gusta y ya. Pero bueno, se hicieron bastante conocidos en el mundo del guión por esa película. Ahora escriben y dirigen esta Heretic, podríamos definir como thriller psicológico, como película de terror, como thriller teológico. Vamos a hablar sobre esa parte teológica de la peli. Porque la película, ¿de qué trata? La película trata sobre 2 chicas de la iglesia mormona que van por ahí pues captando nuevos feligreses y se encuentran con el señor Reed, que es el personaje interpretado por Hugh Grant, y les invita a entrar a su casa para que le hablen de la iglesia mormona. Y bueno, pues lo que pasa a partir de ahí te sorprenderá, porque resulta que el señor Reed, pues bueno, como aquel, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, la película empieza como un thriller, como esas 2 chicas que se van a la casa de Hugh Grant, y luego deriva en una peli de terror. ¿Y qué pasa con esta peli? Que es muy sorprendente. O sea, que no sabes por dónde te va a salir. Provoca bastante incomodidad por el hecho de que no sabes por dónde va. Todo el rato va 2 o 3 pasos por delante de ti. Y eso es bastante inteligente por su parte y la hace muy interesante. O sea, no solo por cómo cuenta lo que cuenta, que está muy bien contado y aunque al final... cuando ya deriva en la parte más terrorífica, tampoco es que descubra la Coca-Cola precisamente, pero está muy bien contado, está muy bien llevado, es una peli de terror muy inteligente, está muy bien hecha, pero en mi opinión toda la chicha gorda está reservada para la primera parte de la peli, o sea, donde se habla de teología, donde se discute las religiones, o sea, no es una película que intente que no creas en Dios, cada uno tiene sus creencias, ¿vale? Y son completamente respetables, pero a este señor Reed digamos que le toca un poco la nariz que vayan a su casa a convencerle de que se una a la iglesia mormona, como le tocaría la nariz que le dijeran que se uniera al cristianismo, al judaísmo, porque él durante al menos 20-25 minutos de película o media hora te está explicando por qué no, porque él no cree en nada de eso y te habla de el origen de las religiones y te da una clase de teología pero bastante unida a la cultura pop actual. O sea, es muy interesante todo lo que se cuenta durante esa primera parte de la peli, o sea, y cómo lo cuentan, porque aquí viene lo de Hugh Grant. O sea, ¿por qué Hugh Grant es tan bueno? Porque Hugh Grant tiene mucha presencia, Hugh Grant tiene mucha personalidad, se ha convertido en un actor con mucha personalidad y con mucha gracia, y cuando lo ves en una peli pues resulta muy interesante, te quedas a verla, ¿vale? En esta película dicen que Hugh Grant dio un giro de 180 grados a su trayectoria, su forma de actuar, es que es otro Hugh Grant, es que da miedo, es que no sé qué. Hugh Grant hace de Hugh Grant.
en esta peli, como hacía de Hugh Grant en Love Actually, como hacía de Hugh Grant en Notting Hill, como hacía de Hugh Grant en 4 bodas y un funeral. O sea, Hugh Grant hace de Hugh Grant, solo que cambia el universo que rodea a Hugh Grant depende de la película, ¿vale? O sea, el Hugh Grant de 4 bodas y un funeral es, en mi opinión, el mismo Hugh Grant de Heretic. O sea, solo que si a Hugh Grant de las comedias románticas es muy gracioso y te cae muy bien, esa misma interpretación de Hugh Grant en esas pelis lo ves en una de terror y realmente te acojona. Porque el Hugh Grant que acojona es el que actúa como en las pelis de comedia romántica, es el que realmente es aterrador, con esa sonrisa, con esas tartamudeando, actuando así como rascándose el pelo, o sea, esos mohines que dicen siempre de Hugh Grant, ¿no? Esa forma de actuar, esos tics nerviosos, en una comedia que da muy graciosos, en una peli de terror da bastante miedo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No es que estoy despreciando la actuación de Hugh Grant y estoy diciendo la carrera de Hugh Grant se basa en actuar siempre igual. No, Hugh Grant actúa a lo Hugh Grant y lo hace muy bien y siempre sabe dotar a sus personajes de mucha personalidad. Y en esta peli también. Ese señor Reed no sería el mismo señor Reed interpretado por otro actor. No sería mejor ni sería peor, pero Hugh Grant le da una personalidad muy suya y muy personal, valga la redundancia. Durante la primera parte de la peli, luego cuando la peli ya entra directamente en el terror, es otro tema, ¿vale? De que no voy a hablar, o sí voy a hablar. O sea, cuando la peli entra en el terror se vuelve un pelín más convencional, pero funciona perfectamente como una peli de terror al uso y está muy bien. O sea, los descubrimientos a partir de que la peli se convierte en una peli de terror están muy chulos. Pero lo que es la parte teológica de la peli, donde Hugh Grant te da una clase literal, Hugh Grant te da una clase de teología, o sea, Hugh Grant con mucho humor, con bromas, con relaciones con cultura popular, con Radiohead, o sea, incluso con Star Wars, incluso con la comida rápida, Hugh Grant te habla de las religiones con diferentes ejemplos y metáforas que funcionan muy bien y te hacen esbozar una sonrisa, incluso que llegues a no empatizar con el personaje, porque serías un poco raro si llegaras a empatizar con él, pero sí a entrar bastante en lo que la peli te quiere contar. O sea, pero sobre todo con las que empatizas son con las dos protagonistas que están interpretadas por Sophie Thatcher y Chloe East, que son de las dos chicas de la iglesia mormona, que de repente se ven encerradas en la casa de este señor, que no pueden volver a entrar por la puerta por la que han entrado, tienen que salir por donde él les dice que tienen que salir y no hay salida posible. O sea, no es spoiler, es muy difícil salir de esa casa porque está muy complicada la cosa. Total, la crisis de fe que él intenta crear en esos personajes y también en el espectador y la inseguridad alrededor de todo lo que está ocurriendo alrededor de esa casa, los elementos pequeñitos que vas viendo durante la peli. Es una peli para volver a ver porque tiene muchos easter eggs escondidos y muchas cosas. Está muy bien jugada. Son muy listos los directores, estos tíos son muy listos. Y en esta peli queda totalmente demostrado y que A24 esté detrás de ella también hace que la peli tenga otro empaque, ¿verdad? Total, una peli muy interesante, una peli de terror, una peli de teología, un thriller psicológico. Juega contigo como quiere la peli, no solo juega con las dos protagonistas, el propio Hugh Grant, sino que todo juega contigo como espectador, o sea, lo cual la hace muy interesante y muy atractiva. O sea, es una peli muy atractiva y muy inteligente, es una película muy inteligente, o sea, está muy bien jugada, es un thriller muy bien jugado. Así para empezar 2025 me parece una película muy interesante, o sea, me parece que está realmente muy bien, o sea, me parece una peli al nivel del cine de terror que tuvimos en 2024, que fue un nivel muy alto. Pues este nivel se mantiene por lo menos con esta peli a principios de 2025 y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. No os perdáis Heretic, que es un película como una casa en serio.